Señor, damos gracias al Señor en esta hora por la oportunidad que el Todopoderoso Señor, Dios y Salvador Jesucristo nos da la oportunidad de estar en su programa Caminos Inescrutables. Gracias también al Señor porque nos permite volver nuevamente a retomar la programación que teníamos antes, especialmente el tema sobre quién es Jesús. Y en el día de hoy vamos a estar mirando los supuestos filosóficos religiosos, donde se va a dar la interpretación sobre quién es Jesús. Así que es importante porque vamos a estar tocando especialmente 8 a 10 doctrinas o lo que se llaman herejías que van a interpretar a Jesús desde ciertos puntos de vista. Así que en el día de hoy vamos a estar tocando esos supuestos que ellos van a tomar para hacer una interpretación de quién es Jesús. Luego nosotros, ya en sus siguientes videos que estaremos preparando para ustedes, estaremos también tocando cuáles son los supuestos bíblicos y teológicos de cómo se interpreta quién es Jesús. Así que vamos a dar comienzo a este programa diciéndole a todos que el Señor les bendiga rica y abundantemente a todos y a todas los que nos escuchan, a mis amigos, amigas, a todas aquellas personas que también se comunicaron conmigo, me llamaron, me escribieron diciéndome que les hacía falta el programa. Así que hoy, gracias al Señor, volvimos nuevamente a dar comienzo a este programa de quién es Jesús. Y vamos a estar tocando hoy 8 versículos de la palabra del Señor, aunque los versículos vamos a usar solamente como fundamento de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Realmente no vamos a estar tocando los versículos, sino usándolo como temas de esta primera herejía que aparece en los albores del comienzo de la iglesia del Señor. Y cómo la iglesia tiene que estar luchando, los apóstoles y luego más tarde los filósofos y teólogos de la iglesia van a estar tocando cómo se está definiendo estas enseñanzas y cómo la iglesia luego más tarde las declara como herejías. Así que antes de empezar quisiera hacer una oración. Acompáñenme a orar, a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para poder recibir iluminación del texto sagrado, que la palabra del Señor nos pueda ministrar a nosotros en el día de hoy. Y la importancia de este estudio de la palabra del Señor o de esta enseñanza de la palabra del Señor en forma de estudio que la voy llevando es para que nosotros podamos conocer nuestra propia fe. Como cristianos es necesario conocer nuestra fe, conocer el monoteísmo religioso en el cual se basa la fe cristiana. Y eso es lo que vamos a estar tocando en el día de hoy, porque mientras expliquemos cuál fue la primera herejía que se va a desarrollar dentro de la propia iglesia en el mismo tiempo de los apóstoles, y luego más tarde sigue varios siglos esta enseñanza, y cómo esta propia enseñanza hoy en el día de hoy que estamos viviendo, ¿quiénes la representan? ¿Quiénes la representan dentro de cualquier denominación llamada cristiana o no cristiana? Así que es importante que nosotros miremos cómo hoy, como cristianos, yo debo de conocer mi fe. ¿Cuál es el centro de adoración como cristiano que yo tengo que dar? Así que es importante para cualquier cristiano en el día de hoy conocer quién es la persona de Jesús. Y como ya le hemos dicho anteriormente, voy a estar hablando solamente de los supuestos que ponen cada una de estas herejías para explicarlas. Y luego voy a estar tocando qué es lo que la Biblia enseña, cómo la iglesia lo ha definido teológicamente y cuáles han sido las apologías y defensas que ha hecho la iglesia para hablar de esa persona llamada Jesús de Nazaret. Así que oramos dándole gracias al Señor y pidiéndole que abra nuestro entendimiento para poder recibir la enseñanza de la palabra del Señor en este día. Soberano Señor, gracias te damos por tu amor y bondad. En esta hora te pido que todos mis oyentes y los que nos ven y nos oyen, ellos puedan recibir también la iluminación de la palabra del Señor y puedan entender más claro quién es la persona
el centro de su adoración cristiana, tanto personal como en el culto, en la liturgia, en el templo del Señor. En el nombre de Jesús, gracias Señor por tu amor y por la asistencia de tu Espíritu Santo en este estudio. Voy a leer 8 versículos de la palabra del Señor que se encuentran en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso del 1 al 8, donde la palabra del Señor dice así como sigue. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministraba o nos da el Espíritu y hace milagros o maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Bien, amados, como ya hemos estado ya planteando lo que vamos a estar tocando, la primera herejía que vamos a estar tocando ya nació en los propios albores de la fe cristiana, ya cuando la iglesia comenzó a presentar a Jesucristo como Salvador y Señor, o mejor dicho, como Señor y Salvador del mundo. Así que esa primera herejía le llamamos el hedionismo, y el hedionismo va a estar funcionando dentro de la propia iglesia, y lo vamos ya con el texto que ya leímos en Gálatas, vamos a estar viendo cómo ya, mientras la iglesia se mantenía en Jerusalén, la iglesia no tuvo problema con presentar el evangelio, porque los que habitaban en Jerusalén eran judíos, y por ser judíos ellos se mantuvieron guardando la ley y aceptando esta nueva persona llamada Jesús, el Salvador. Pero cuando la iglesia comienza a irse fuera del contorno de Jerusalén, ya sea a Samaria y a los países que eran paganos, la iglesia comenzó a tener problemas, porque cuando el apóstol Pablo, que fue el misionero y apóstol de los gentiles, comenzó a predicar la palabra del Señor, detrás de él entraban entonces los judaizantes, quienes comenzaron a añadirle a la fe cristiana otras cosas que la fe cristiana no se le puede añadir hasta el día de hoy. Es decir, que comenzaron a reconocer a Jesús por la fe, por la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos para recibir a Jesús como Salvador. Y en el camino, los judaizantes querían que los gentiles que se convirtieran al Señor se les obligara a guardar también la ley de Moisés, y que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés y también las fiestas y todas aquellas cosas que incluían dentro del judaísmo. Ahora bien, es interesante que lo que vamos a estar tocando en el día de hoy está basado, esta enseñanza, esta herejía, va a estar basada, el supuesto de ella, la premisa en la cual los hedionistas se van a estar apoyando para presentar una defensa en contra de la fe cristiana, es decir, todas esas añadiciones a la fe cristiana, es el monoteísmo radical judío. Es interesante porque esto, cuando uno comienza a explicarlo, se va complicando por la sencilla razón de que hay que añadirle los supuestos en los cuales estas herejías se van a basar para rechazar el evangelio de Jesucristo. Entonces, estaremos mirando cómo los que se van convirtiendo a la fe cristiana, estos conversos que van aceptando a Jesús como Señor de sus vidas, pero tienen un trasfondo religioso, pero también cultural. Y es imposible, o casi imposible, que el ser humano, cuando se convierte a una nueva fe, en este caso a la fe cristiana, tenga en su haber, en su maleta, los recursos religiosos, políticos, sociales, económicos y culturales de su momento histórico. Es decir, que traen en su bulto, en su estructura mental, toda esta gama
de cultura, de religiosidad, y esto lo va a integrar consciente o inconscientemente a la fe que ahora profesa. Y este es el gran problema que hasta el día de hoy la iglesia tiene que luchar, es decir, que la iglesia que sale a la calle a predicar, que sale a presentar el Evangelio de Jesucristo, lo primero que tiene que hacer es que una vez que las personas entregan su corazón a Jesús como Señor de su vida, haya un proceso de educación cristiana para los conversos. De lo contrario, el converso que llega a la iglesia, toda la maleta mental que va a traer del mundo, de su religión, de sus creencias filosóficas, creencias y supuestos naturales, ya sea, no importa cuál sea, lo va a traer a la fe cristiana y va a interpretar la fe cristiana conforme a los propios supuestos culturales, económicos, sociales que trae a su vida. Entonces es importante que nosotros miremos esto para que podamos, tan pronto una persona acepta a Jesús como Salvador, darle instrucción bíblica a recién convertido. Entonces, la primera herejía y retos y respuestas que la iglesia va a afrontar en el momento de llevar la palabra del Señor antes los elionistas. En primer lugar, Justino nos habla de ciertos cristianos que seguían la ley judía, pero no pretendían que los demás, es decir, que las otras personas que aceptaran a Jesús, ellos no pretendían que ellos guardaran la ley, sino que ellos la guardaban, pero no tenían ninguna intención ni ninguna obligación a los nuevos conversos de que ellos aceptaran la fe cristiana junto con las enseñanzas judías. Pero existía también otro grupo llamado los judaizantes, donde ya leímos en el libro de Gálatas, también en el libro de Filipenses, Colosenses, en Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Es decir, casi en todo el Nuevo Testamento Pablo tiene que estar hablando, en las epístolas pastorales, también tiene que estar hablando acerca de los judaizantes, que Pablo, mientras llevaba el mensaje de salvación a las vidas de estos inconversos paganos, gentiles, detrás de él, una vez que Pablo salía de la iglesia y la establecía, detrás de ellos aparecían los judaizantes para reevangelizar a la iglesia. Ese reevangelizar a la iglesia no era el evangelio que Pablo predicaba, sino otro evangelio. Un evangelio que le va a añadir otras cosas que no son partes de la fe cristiana ni del evangelio, que más bien son una carga a la vida de la fe y una distorsión de la persona de Jesucristo el Señor. Entonces, al parecer, este se relacionaba con el origen de los judíos. Estos judíos, lo que llamamos judaizantes, se cree que tiene su origen dentro de los esenios, ya que algunos de los principios parece haber tomado de ese tipo de judaísmo la condenación a los sacrificios de animales, porque los esenios ellos practicaban o ellos no practicaban sacrificios de animales, porque ellos enseñaban que en el Antiguo Testamento se les estaba enseñando, profetas no estaban con la revelación del Señor, habían distorsionado, supuestamente ellos enseñaban, la ley de Moisés, de tal manera que le añadieron a la palabra de Dios los sacrificios. Así que ellos no practicaban el sacrificio, sino que la liturgia de adoración de ellos y de alabanza era suficiente. La doctrina de la existencia también, ellos practicaban lo que se llamaba la existencia de los dos principios, un principio bueno, un principio malo. Al principio malo se le llamaba, en este caso, femenino, y el principio bueno era masculino. Así que estos dos principios brotaban de Dios mismo. Es decir, algo como que de una manera Dios era bueno por un lado y por otra manera Dios era algo negativo. Es decir, que de Dios fluían estas dos fuentes, la fuente positiva, la fuente negativa. La fuente positiva era masculina, la fuente negativa era femenina. Y esto es interesante porque cuando nosotros nos vamos a dar en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar mirando una mezcla entre fe, costumbres, religiones y añadiciones. Y en otras ocasiones
parte de la escritura que se le quitaba, que no se le aceptaba. Y los esenios, en esta parte, habían parte de la Torá que no aceptaban. Igual que en el caso de los saduceos, que ellos solamente aceptaban la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, pero no aceptaban de ahí en adelante nada del Antiguo Testamento. También el gran problema de los fariseos, que ellos lo que hacían era creer exactamente ambas cosas. Creían en el Tanakh y creían también en todo el Antiguo Testamento hasta el libro de Malaquías, pero en el camino comenzaron a hacer añadiciones al texto, entre las costumbres, entre las tradiciones. Las tradiciones comenzaron a tomar más valor que el propio texto bíblico. De tal manera que cuando Jesús aparece, ya toda la estructura religiosa de Israel, incluyendo los esenios, los saduceos, los escribas y otros grupos que habían, ya le habían añadido demasiado. Unos le quitaban y otros le añadían, y en las añadiciones habían asuntos paganos dentro de esas añadiciones. Tomemos en cuenta que en el tiempo el tiempo intertestamentario, lo que le llamamos a veces también el tiempo de 400 años de silencio profético entre Malaquías y Juan el Bautista y Cristo, este tiempo se creó una apocalíptica judía. Se le llama que eran documentos pseudo epígrafes, es decir, que habían escritos que no eran originales de los autores. En otras palabras, en la apocalíptica judía que vamos a encontrar en el tiempo intertestamentario, que es sumamente larga, hay muchos autores allí, porque en ese momento se va a agigantar la expectativa del reino de Dios. Y al gigantarse esa expectativa del reino de Dios, cada uno de los hombres o mujeres de Dios que querían, se sentían atraídos por llevar algo de la palabra de Dios, alguna verdad de la palabra de Dios. Ellos no podían decir así ha dicho Jehová, porque antes de la destrucción del templo de Salomón, vemos que en el libro de Ezequiel la gloria de Dios se levanta y se va. En otras palabras, Dios abandonó el templo. Desde ese momento en que Dios abandonó el templo, cuando van los últimos profetas de la palabra del Señor, ya cuando leemos el libro de Zacarías, ya Zacarías comienza a decir o a predecir proféticamente que después de ellos ya nadie se levantaría con el Espíritu de Dios para profetizar. Es decir, que nadie podía decir así ha dicho Jehová. Pero ¿qué pasa? Que en el camino, y de hecho hay unas profecías en el libro de en el libro de Zacarías, donde Zacarías dice: si alguien o el hijo de alguien se levanta para decir así ha dicho Jehová, porque el Espíritu de Dios lo ha tomado, el primero que tenía que sacar el primer bate para golpearlo era su propio padre, y así toda la comunidad, y lapidarlo o apedrearlo, porque estaba prohibido profetizar en el nombre de Jehová. Entonces es interesante que ante la ausencia del Espíritu de Dios, estos hombres comienzan a sentirse atraídos por hablar por el reino de Dios y la eminente venida del Mesías. En ocasiones ellos esperaban la liberación con un Mesías, en ocasiones sin un Mesías. Así que toda la literatura que se encuentra intertestamentaria, esa literatura habla acerca de qué era lo que iba a venir, cómo iba a venir y cómo el Señor iba a aplastar a los enemigos y a levantar a Israel. Así que ante toda esta muchedumbre de literatura y de creencias y de separaciones de grupos, porque unos grupos creían en una cosa, otros grupos creían en otra cosa, ante toda esta avalancha Jesús se encuentra con una distorsión de la ley de Dios, de la palabra de Dios, cuando Él aparece al final del Antiguo Testamento. Recuerde que Jesús nació bajo la ley y murió bajo la ley. Es interesante que cuando nosotros leemos los evangelios lo que están haciendo, o los evangelistas lo que están haciendo,
extrayéndonos después de los acontecimientos de la vida y la muerte de Jesús. Ellos van a volver a escribir acerca de esos tiempos en que ellos vivieron con Jesús y a decir que ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Es decir, ellos están narrando los evangelios sinópticos, están narrando exactamente todo lo que es Jesús, incluyendo el evangelio de San Juan. Él está narrando aquellas cosas que sucedieron ya al final del tiempo de la ley de Moisés, antes que llegara la gracia y la persona del Espíritu Santo y el tiempo del fin. Entonces, cuando nosotros miramos estas enseñanzas de los hedionistas, que ya vimos cómo ellos están mirando a Dios, es decir, están mirando el ser de Dios, lo que le llamamos el monoteísmo, lo están mirando como de Dios mismo vienen estas cosas buenas, de Dios mismo vienen estas cosas malas. Segundo lugar, ellos miraban también las enseñanzas de Jesús, como que Jesús era una persona fiel a Dios, y por ser fiel a Dios, Dios lo adoptó, lo que se llama en teología el término adopcionismo, es decir, que Dios adoptó a Jesús y le dijo hijo, pero era un hijo adoptado. Fíjense cómo las enseñanzas se van a ir dando partiendo del monoteísmo religioso radical judío. Entonces, la persona de Jesús era de una manera distinta cómo se va a explicar esta persona. Por eso es importante que nosotros, cuando estemos mirando hacia quién es Jesús, estemos mirando también qué distorsión acerca de la persona de Jesús comenzó a nacer desde el tiempo de la iglesia hasta el tiempo de nosotros hoy. 20 siglos de historia donde va evolucionando este asunto de quién es Jesús, y cada grupo va a ir trayendo desde su propia perspectiva su opinión acerca de quién es Jesús. Pero esta opinión está basada sobre unos supuestos, sobre unas premisas, cada una de ellas que va a ser una interpretación de quién es Jesús, y la iglesia tiene que comenzar a luchar para reinterpretar o decir, espérate, esta enseñanza está mala, la vamos a declarar herejía, esta interpretación está en orden, pero le falta esto, hay que irla afectando, ¿no? Puliéndola para que salga una doctrina sana y ortodoxa a la iglesia cristiana. Según los hedionistas, hay un principio, como ya le dije, del bien, un principio del mal. Estos proceden del mismo Dios. Entonces ellos van a señalar quiénes son esas personas del principio del mal femenino. En este caso mencionan a Caín, mencionan a Ismael, a Juan el Bautista, y también entre esa lista está el apóstol Pablo. Así que dentro de esa lista de feministas, ¿no?, y que vienen del mal, son estas personas, y los que vienen del bien, entre ellos está Jesús, pero Jesús es un hijo adoptado, no es el único hijo de Dios como lo presenta el evangelista San Juan, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que usted va a ver cómo los evangelistas van a ir enseñando quién era este Jesús, en el cual nosotros caminábamos con él, pero no lo entendíamos. Él nos hablaba de su muerte y resurrección, pero nosotros no entendíamos de qué nos estaba hablando. Porque para los judíos no estaban esperando una resurrección momentánea de una sola persona. Ellos siempre esperaban que la resurrección fuese de una manera no solamente corporal, sino corporativa. Es decir, que no solamente se iba a levantar un solo muerto, sino que se iba a levantar todos los que esperaban en el Mesías. Todos los que esperaban en el Señor, todos los que tenían fe, se iban a levantar en el mismo momento. Por eso es que cuando Lázaro muere, Jesús le dice a Marta y a María, tu hermano vivirá. Y ellas le dicen, sí, nosotros lo sabemos, va a vivir en el día postrero, cuando la resurrección venga todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Jesús estaba hablando de una resurrección que iba a traer un paradigma, es decir, Jesús se iba a convertir en el paradigma de una resurrección. Solamente Él se iba a levantar de entre los muertos e iba a ser el paradigma
de la fe cristiana y de la esperanza de la fe cristiana, porque nuestra esperanza está basada en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Interesante que dentro de este sistema de pensamiento evionista, Jesús es ante todo un profeta. Un profeta, como ya le dije, del principio masculino, del principio del bien, por un lado. También Jesús es solo un hombre de Dios, es decir, un hombre que Dios tomó, eligió, llamó, santificó, pero que era solamente eso, un hombre y un profeta. Entonces, Jesús tampoco nació de una virgen, porque dentro de la enseñanza del monoteísmo, Jesús es negado por todo lugar del milagro que nosotros cristianos predicamos, que nació milagrosamente, lo que le llamamos el nacimiento virginal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos negaban, no solamente ellos, todos los monoteístas niegan que Jesús haya nacido milagrosamente, sino que Jesús nació igual que nace todo el mundo, de un papá y de una mamá, el papá José y su mamá María. No había tal cosa como un milagro virginal o un nacimiento virginal, milagroso de parte de Dios. Entonces, la misión de Jesús tampoco estaba basada en salvar a las personas, más bien en ayudar a las personas a creer en la Torá, en la ley de Dios. Así que la ley era, en efecto, el centro de la religión de los evionistas, y aunque no ofrecían sacrificios de sangre, como ya hemos explicado, ellos fueron que estos milagros no fueron, o estos sacrificios, perdón, no fueron dados por Dios, sino que fueron añadidos a los textos, como ya hemos explicado. Además, afirmaron los evionistas que Jesús tampoco quiso abrogar la ley, sino más bien predicarla, enseñarla para que las personas la obedecieran. En conclusión, este tipo de cristianismo judaizante era una adaptación del movimiento essenio, del que se diferenciaba por el lugar que Jesús ocupaba dentro de su pensamiento, pero este lugar no era central para ellos, sino periférico, y quizás sea más exacto hablar de un escenismo cristianizado, de un cristianismo judaizante o cristianizado judaizante. Es decir, que cuando nosotros miramos estas religiones dentro del tiempo de Jesús y posterior a Jesús, vamos a estar mirando que se basaban en el monoteísmo religioso. Es interesante, y para seguir en esto, porque es importante que nosotros miremos lo que es el monoteísmo judío, lo que es el monoteísmo islámico y lo que es el monoteísmo trinitario cristiano. Esto es bien interesante, bien importante y bien fundamental para la fe cristiana. Es decir, que para nosotros los cristianos el monoteísmo es un monoteísmo trinitario. Tiene que ver con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como cristiano, todo cristianismo tiene que estar basado en esta verdad de un monoteísmo trinitario. En primer lugar, es totalmente diferente al monoteísmo judío y es totalmente distinto al monoteísmo islámico. Y en eso vamos a estar explicándolo. No sé si hoy me dé tiempo para ello, porque esto es bastante largo para hablarlo, pero es necesario que cuando estemos tocando este asunto de esta herejía evionista podamos explicar en el supuesto que ellos se basan, que es exactamente en este Dios único, monoteísmo radical. Cuando decimos monoteísmo radical estamos hablando de que Dios es solo, punto, se acabó. No hay otro al lado de Él, Dios está solo. Dios para ellos, para todos monoteístas, es trascendental. Para todos monoteístas, Dios es trascendental. Y Dios no puede hacerse carne. Es interesante que nosotros tenemos que mirar esto desde el punto de vista de la fe cristiana y desde el punto de vista del judaísmo y desde el punto de vista del monoteísmo islámico, porque son las únicas tres religiones monoteístas bajo el cielo. Hay religiones que no son monoteístas,
pero creen en un solo Dios, pero ellos, aunque creen en un solo Dios, no descartan que hayan otros dioses. Y a aquellos se les llama genoteístas. Genoteístas es aquella persona que creen en un solo Dios, pero ellos también creen que hay otros dioses. En el caso del monoteísmo es que hay un solo Dios, punto, y no hay nada más. Y los demás son ídolos. Entonces es importante nosotros mirar esto porque esto es lo que está dando base exactamente al hedionismo. Está dando base a cómo yo explico a esta persona que ahora los cristianos le están llamando que es Jesús, que este Jesús es Dios y que este Jesús Dios también es hombre. ¿Cómo es posible eso? Que Dios se haga carne cuando Dios es trascendental. Dios no puede ser visto, Dios no puede ser tocado. Entonces, es interesante cómo ahora la fe cristiana va a decir, por ejemplo, en Primera de Juan, en el capítulo 1, San Juan va a decir, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida se manifestó y nosotros la vimos y nosotros la tocamos. Entonces, Juan está hablando de algo que los hedionistas, los judaizantes no pueden tolerar. Este Dios que yo pueda tocar. Este Dios que se ha convertido tan inmanente que ha llegado a hacer que lo crucifiquen, que lo maten, que lo crucifiquen, es imposible. Entonces, esto es un escándalo dentro del judaísmo. Es importante que nosotros miramos por qué Jesús era rechazado, por qué la fe cristiana era rechazada por los judaizantes, porque ellos están mirando a este Jesús, a esta persona que está tomando títulos y está tomando prerrogativas divinas, está perdonando pecados, está diciendo que es antes que Abraham, está diciendo que él estaba con el Padre, que él vino a darle a conocer al Padre. Entonces, cuando nosotros estamos mirando todos estos textos que están en lo que se llama en lo funcional, Jesús está dando, tirando, como decimos nosotros, cascaritas, ¿no?, sobre quién es él. Los judíos están mirando a Jesús diciendo, ¿por cómo es posible que siendo este hombre se haga Dios? Entonces es interesante que nosotros estemos mirando esto partiendo desde el monoteísmo religioso judío. Y es interesante porque a veces nosotros estamos viendo el hedionismo dentro de la iglesia, dentro de las iglesias pentecostales, de hecho. Estamos viendo el hedionismo, estamos viendo iglesias donde el culto es a Jehová, 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 los cánticos es a Jehová, y Jesús ha desaparecido de la iglesia. Y han entendido que el culto es a Yahvé, a Yahvé, a Yahvé, o el culto es un culto mesiánico. Entonces, es interesante que la fe cristiana no abandona a tres divinas personas, sino que la va presentando. Así que yo voy a ir tratando de explicar esto, a ver si me da el tiempo, y si no, yo voy a seguir continuando con esta primera herejía que se dio, el hedionismo, y poder explicar de dónde sale el hedionismo, cómo se está interpretando y por qué se está interpretando. Entonces es interesante que estamos mirando que el hedionismo está interpretando a Jesús de una forma. No puede ser un Dios, porque si Dios, fíjese, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios allí, Elohim, es una palabra genérica. Cuando hablamos genérica, es una palabra que significa Dios, dioses, diosas. Es una palabra genérica, es para todo, cualquier cosa. Mas sin embargo, cuando Dios se va presentando, revelando a Abraham, ahora Dios va diciendo, mi nombre es Jehová. Es decir, o en el original sería Yahvé. Mi nombre es Yahvé. Es aquel que entra en pacto con el ser humano, aquel que entra en relación con el ser humano. Más tarde se le va revelando a Moisés diciendo, yo soy el que soy, yo seré el que seré. Entonces cuando leemos la confesión en Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Jehová tu Dios, uno es. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que en el Antiguo Testamento Dios vaya revelándose como único, uno, único? Y cuando decimos uno estamos hablando de único, no es nada más Él. ¿Cómo es posible que más tarde Dios se vaya revelando ya no como uno, único, sino como uno en tres divinas personas?
Y es interesante que nosotros miremos porque la confesión allí en el libro de Deuteronomio capítulo 6 dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno solo es. Y estas cosas se las vas a enseñar a tus hijos estando en tu casa, saliendo al campo. Le vas a escribir las cosas en el dintel, el umbral de la puerta. Donde quiera que estés vas a estar hablándole que Jehová es uno. Pues mire, es interesante que cuando nosotros miramos de dónde sale Abraham, de Ur de los Caldeos. ¿Quién era Abraham? Un pagano. ¿De dónde había venido? Del paganismo. Es imposible que Dios le dijera a Abraham: Abraham, yo soy tres divinas personas. Es imposible, porque entonces Abraham estuviera adorando a tres dioses. Y es interesante que la revelación va dándose paulatinamente, va revelando Dios poco a poco en la historia quién es Él. En primer lugar, en toda la revelación de Dios que encontramos en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos de Dios es solamente un atisbo de quién es Dios. Porque revelación en Dios no significa que Dios diga: hello, aquí estoy yo, nombre, apellido y dirección, y mi seguro social. Porque eso es imposible en Dios. Dios es un ser infinito, trascendente. Entonces es imposible definir la deidad de Dios. Ahora, Dios va enseñando atisbos de quién es Él. Poco a poco, en lo que se llama revelación progresiva, Dios va hablando y diciéndole al pueblo quién es Él. Es interesante que ante todo este monoteísmo que encontramos en el Antiguo Testamento, cuando llegamos al Nuevo Testamento van a ver un sinnúmero de profecías que es imposible explicarla aquí. Más tarde voy a estar enseñando, una vez que termine toda esta serie de mensajes de quién es Jesús y expliquemos ya al final de todo este estudio quién es Jesús, cómo la Biblia lo explica, cómo la Biblia habla, cómo Él se hace carne, todas estas cosas. Una vez que hablemos todo esto, entonces vamos a entrar dentro de un estudio o una enseñanza mucho más elaborada sobre no solamente quién es Jesús, sino cómo la Biblia lo presenta cuando Él llega aquí y cuál es el ministerio que Él va a fungir y qué fue lo que predicó en esos 3 años y medio. Y en eso estaremos hablando, quizás haremos muchísimos mensajes acerca de ello, pero es interesante que nosotros miremos esto para que podamos entender a los evangelios. Y podamos entender también, el Antiguo Testamento y mirar cómo la Biblia va evolucionando en cuestión de lo que es revelación progresiva y cómo Dios se va revelando quién es Él. Es interesante que cuando llegamos al Nuevo Testamento y aparece esta persona llamada Jesús de Nazaret, los judíos tienen gran problema con la enseñanza de Jesús y tienen gran problema con ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta persona que hace milagros? ¿Quién es esta persona? Aunque los judíos, déjenme decirle algo interesante, importantísimo dentro de toda la investigación que se ha hecho del Nuevo Testamento, los judíos no entendían que el hecho de que tú hicieras milagros, tú eras Dios. Eso quizás es una percepción que tenemos nosotros los cristianos hoy, que decimos que el único que hace milagros es Dios, que Dios es poderoso, que Dios hace milagros, pero entre los judíos el hacer milagros no era una evidencia de que tú eras divino. Meramente era una evidencia de que tú eras un hombre de Dios más que Dios usaba. Que el Espíritu de Jehová había venido sobre ti para ungirte, para hacer estas cosas milagrosas. Porque en la Biblia el profeta Eliseo hizo milagros y maravillas. Nadie le iba a adjudicar a Eliseo divinidad por el hecho que hubiera hecho milagros. El profeta Elías hizo milagros. Entonces nadie en Israel dijo que el profeta Elías era divino por el hecho de hacer milagros. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús hace milagros, tampoco la gente está entendiendo los milagros como que Él es divino. Lo único que está entendiendo es que el poder de Dios está sobre Él, el Espíritu de Dios está sobre Él, lo ha ungido perdón. Y de hecho la evidencia propia del Nuevo Testamento tampoco adjudica el hecho de que Jesús haya milagro a que Jesús era divino.
Cuando nosotros miramos el texto bíblico, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Pedro le está predicando la palabra a Cornelio, él dice: como Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús, el cual anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, porque Dios estaba con él. En ningún momento aquello era una evidencia de divinidad. Entonces tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, cuando nosotros presentamos a Cristo por el hecho de que hizo milagros, que eso era divinidad. Porque para un judío eso no era divinidad. Para un judío divinidad era que Dios era único. Punto. Hay un solo Dios. Ese es el primer supuesto que tiene un judío para decir: este es Dios. Dios el verdadero. No hay otro. El único Dios. El segundo criterio que tenía un judío para entender que Dios es Dios, el segundo, que fuese creador. Si hay un solo Dios, número uno. Número dos, este Dios es creador. Y número tres, este Dios, que es único y que es creador, es digno de adoración. Un judío no se arrodillaba ante ningún hombre. Un judío no se arrodillaba para darle culto ni adoración a ninguna criatura, porque ellos entendían que había un solo Dios, que ese Dios que era único era creador, y ese Dios que era único era digno de adorar. Entonces, cuando nosotros miramos los criterios en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, de quién es este Jesús, se va a usar exactamente esos tres criterios para decir que Jesús es el Señor. Los mismos criterios. Por eso que usted va a encontrar a Juan diciendo: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, estar en el principio con Dios, y por Él fueron creadas todas las cosas. Está diciendo: este es el único Dios, este es creador. Según tercero, Él es digno de adorar. Entonces es interesante cómo la palabra de Dios va llevando esa verdad. Así que cuando nosotros miramos los milagros y las maravillas, eso no asustaba a ningún judío, no le daba ninguna evidencia que eso fuese exactamente ser divino, porque ningún judío estaba esperando a nadie que era divino. Otro aspecto es que los mesías en Israel tampoco eran divinos. Los mesías en Israel todos eran humanos. De hecho, los mesías en Israel no solamente eran humanos y eran de Israel, también eran paganos. Dios le llama a Ciro mi Mesías. Entonces, en el Antiguo Testamento no hay un solo texto, una sola evidencia interna del texto sagrado que diga que un Mesías era divino. Entonces, cuando nosotros miramos las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías que iba a venir, tampoco el Antiguo Testamento hablaba revelando que el Mesías iba a ser divino. Porque cuando lo presentáis ahí en el capítulo 9, lo primero que dice es: el Espíritu de Dios vendrá sobre él. Entonces, si era divino, ¿por qué el Espíritu de Dios vendrá sobre él? Espíritu de sabiduría y de revelación, espíritu de conocimiento vendrá sobre él. Es decir, que este Mesías que va a venir y va a ser ungido por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros miramos el texto, tenemos que mirarlo con mucho cuidado, porque por el hecho que el texto diga que su nombre sería admirable, consejero, príncipe de paz, nada de eso son términos divinos en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de profetas que eran monoteístas, creían en un solo Dios. En ningún lugar le indilgaron al Mesías divinidad. Cuando vemos en el Nuevo Testamento que Jesús comienza a presentar entonces signos de divinidad, expresiones de divinidad, ahí cuando se complica la situación en Jesús, aunque Jesús tiene que explicarle: mira, si ustedes interpretan la Biblia así, cuando Él estaba llegando le dijeron: ¿ustedes creen que en el Mesías? Sí, ¿el Mesías de quién va a ser hijo? Bueno, nosotros creemos que el Mesías va a ser el hijo de David. Y entonces le dice: pero ¿cómo es que David por el Espíritu le llama al Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces Jesús va a estar hablando de que el que Dios había señalado había estado con Dios. Entonces Jesús lo van a llevar a la cruz, y lo van a llevar a la cruz por algo interesante e importantísimo: por blasfemia.
van a entender que en el ministerio de Jesús, Jesús dijo muchas cosas que presentaban que Él se estaba haciendo como Dios y lo van a crucificar exactamente por blasfemia. En el penúltimo juicio, cuando llevan a Jesús, el sumo sacerdote lo pone bajo juramento divino. Te conjuro por Dios que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Y él le dijo, tú lo has dicho. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué más evidencia necesitamos? Si se ha declarado también como Dios. Rasgaron su vestido y lo llevaron a donde Poncio Pilato para que fuese crucificado. Cuando lo llevan por penúltima vez donde Poncio Pilato le van a decir, mira, nosotros hemos encontrado que este hombre es un blasfemo. Y Poncio Pilato le va a decir, mire, yo asuntos de la ley de ustedes no me voy a meter. Así que ellos tienen que volver nuevamente a reunirse y ahora lo van a juzgar, lo van a crucificar, lo van a sentenciar, porque él dijo que era el rey de los judíos. Ahora, cuando lo llevan nuevamente donde Pilato, lo van a juzgar y lo van a sentenciar a muerte, ahora por traición a Roma. Y le van a decir, este merece la muerte porque ha traicionado el imperio romano. Entonces, ahora lo crucifican por traición al imperio, pero no lo pueden crucificar por blasfemia, porque Pilato no iba a atender asuntos religiosos del pueblo judío. Así que mirando nosotros toda esta enseñanza de la palabra del Señor, vamos a estar mirando cómo en las Sagradas Escrituras lo que la Biblia va enseñando poco a poco acerca de lo que la persona, quién es Jesús. Los monoteístas también van a hacer una interpretación de quién es Jesús. Una cosa es lo que Jesús entiende ser y otra cosa es como los escribas fariseos, como los esenios, como los saduceos y otros grupos que todavía no habían en Israel porque no eran los únicos, que también tenían opiniones sobre el monoteísmo religioso de Israel. Ya este monoteísmo había sido transformado de muchas maneras y las creencias eran muy diversas. Así que cuando nosotros miramos esto de lo que estamos hablando nosotros en el día de hoy, son las implicaciones de las enseñanzas ebionistas del tiempo de Jesús. Número 2, esta explicación que daban los ebionistas le quitaban a Jesús divinidad, reduciéndolo a un simple humano dotado por Dios y adoptado por Dios, que era el otro problema dentro de esa enseñanza judía. Número 3, Dios quedaba solo, sin un principio de socialización. Mientras Juan en su Evangelio, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, que había una socialización entre dos personas. Ellos estaban reduciendo a un Dios único, como él le dijo, un monoteísmo único, radical, donde no había otra persona, solamente Dios vivía solo. Número 4, se planteaba el mismo sistema salvífico y sinergético del Antiguo Testamento. Es decir, cuando alguien dentro de la fe monoteísta, no trinitaria, se replanteaba o desechaba o se volvía a tomar el plan salvífico del Antiguo Testamento, estaba rechazando todo lo que Jesús estaba haciendo. Es decir, la muerte, la crucifixión, su muerte, perdón, su resurrección estaba siendo puesta a un lado. La obra salvífica de Jesús estaba siendo puesta a un lado, que este es el problema del monoteísmo. Porque cuando uno dice, yo creo en Jehová, y yo rechazo a Cristo, estamos rechazando no solamente a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estamos rechazando la salvación que viene a través de Cristo, porque Jehová no murió por nosotros. Jehová no fue a la cruz por nosotros. Jehová no fue el que derramó la sangre, tampoco lo fue el Espíritu Santo.
ni el Espíritu Santo murió por nosotros, ni tampoco Yahvé murió por nosotros. Quien murió por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios Padre, fue el Hijo. Él es la ofrenda, Él es la víctima, Él es el Cordero de Dios. Por eso es que le estamos hablando que dentro del monoteísmo judío, cuando nosotros miramos el monoteísmo judío y nosotros miramos el monoteísmo cristiano es trinitario. La Trinidad es una de las doctrinas más difíciles para explicar dentro de la fe cristiana, más sin embargo, es la más esencial dentro de la fe cristiana. Porque si usted rechaza al Espíritu Santo, usted no puede ser salvo. Porque quien te trae a Cristo, quien opera en ti el poder y la gracia para que tú confieses a Jesús como Señor de tu vida, es el Espíritu Santo. San Pablo dice en el capítulo 12 de Primera de Corintios que nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie lo puede confesar como Señor de su vida. En primer lugar, en la Biblia hay vamos a decirle, un patrón o una regla, hay un número 1 y un número 2. Es decir, número 1, la persona tiene que aceptar a Jesús como Salvador como Señor, para que Jesús sea su Salvador. Uno no puede aceptar a Jesús como Salvador. Primero tu Señor. Entonces, el Espíritu Santo, según Pablo en el capítulo 10 del libro de Romanos, dice que confesarás a Jesús con tu boca y lo que creyere en tu corazón serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora, lo que Pablo no explicó allí es lo que explica ahora en 1 Corintios capítulo 12. Que ahora él dice que el Espíritu Santo es el que trabaja con la persona. Bueno, lo explicó Jesús mismo. Jesús dijo, yo me voy y voy a enviar el Consolador al Espíritu Santo. Cuando Él venga, va a redarguir al mundo de pecado y de justicia y de juicio. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que como único la gente iba a confesar a Jesús, es decir, la conversión no se iba a dar sin el Espíritu Santo. Hermano, rechazar la Trinidad en la fe cristiana es rechazar a Dios, punto, y se acabó. Rechazar la Trinidad en la fe cristiana, el monoteísmo cristiano trinitario, es rechazar todas las Sagradas Escrituras. Vuelvo a repetir, Jehová no murió por nosotros, el Espíritu Santo no murió por nosotros. Pero Jesús dijo, cuando yo me vaya, vendrá el Consolador. Y Él se va a encargar de tocar los corazones de los inconversos. Él los va a traer hacia mí. Él hablará de mí. Él los va a traer a mí. Es la persona, el Espíritu Santo, es la persona encargada de revelar a Jesús. Porque Jesús, nos dice la Biblia, no digo yo, la Biblia dice que Jesús murió, que Jesús resucitó y que Jesús se fue. Eso es lo que me dice la Biblia. Y que se sentó a la diestra del Padre. Y que vendrá por segunda vez. Eso significa que Jesús no está con nosotros hoy, porque se fue por segunda vez. Él viene en segunda vez, cuando venga en su segunda venida. Yo no puedo cantar hoy, Jesús está aquí, pide lo que quiera, porque no está aquí. El que está aquí es el que digo, yo me voy, pero yo les voy a dar a ustedes al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Es el Espíritu que va a tocar. La obra primaria del Espíritu Santo es con el pecador. Es para traerlo a Jesús, es para que reconozca a Jesús que Él es culpable de la muerte de Cristo. Él es culpable de la muerte de Cristo. El Espíritu Santo lo va a acusar de ser culpable. Es interesante, esto es tan interesante, y voy a terminar ya porque el tiempo ya se me fue. Es interesante que la fe cristiana, hoy, la nueva filosofía, la filosofía postmoderna, nos quiere decir a nosotros que la fe cristiana es una fe mala, porque la fe cristiana hace sentir a la gente mala y pecadora. Y como sabemos que los supuestos de la psicología dice que el hombre es intrínsecamente bueno, quien lo daña en la sociedad. La Biblia dice que el hombre es malo. No hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno. Le hace capítulo 3 del libro de Romanos. No hay uno bueno, no hay quien haga lo bueno. Entonces,
Como no hay nada que el hombre pueda hacer bueno, tiene que ser asistido por el Espíritu Santo para que esta persona reconozca su pecado a Jesús como su Salvador. Es triste que hoy el andamiaje de la perspectiva de género nos enseña a nosotros, no solamente la perspectiva de género, la filosofía postmoderna nos dice a nosotros que la fe cristiana monoteísta es una fe mala porque hace sentir a las personas mal. No somos nosotros los que hacemos sentir al pecador mal. Es la obra del Espíritu Santo trayendo convicción de pecado al pecador y declarándole que Jesús es su Señor para que lo pueda confesar con su boca para que sea salvo. Amado, hemos terminado hoy esta disertación de la palabra del Señor. Te esperamos ver el próximo domingo a esta hora. Es probable que yo también haga algunos videos los miércoles porque este tema es tan largo y no quisiera extenderlo demasiado, así que si puedo hacerlo algunos miércoles, lo voy a hacer algunos miércoles para poder llevar, gloria al nombre del Señor, la palabra del Señor y poderla llevar con claridad para que cada uno de nosotros comenzamos a entender lo que la palabra del Señor dice. En el Nuevo Testamento, amados míos, si usted se llama o se declara cristiano, la fe cristiana es trinitaria. Es obligación que una persona crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nadie puede venir a mí si el Espíritu Santo no lo trae. Nadie puede ser salvo si el Espíritu Santo no lo toca. Es esa obra milagrosa del Espíritu Santo quien toca el corazón del pecador para que éste se sienta mal exactamente, para que éste se sienta pecador, que él le ha fallado a su Señor. ¿Y qué necesita? Arrepentimiento. Saludo a mi hermano Otto también, que nos saluda también a nosotros. Gracias a todos aquellos, amados, que nos dan compartir, share, en inglés, ¿no? A los que nos comparten. Gracias a ustedes que nos ayudan a que este programa siga hacia adelante. A mi cuñado Pablo también, y mi cuñada Elba, gracias a Miguel y a Elba y todos aquellos que están viendo nuestro programa. Díganle a otros que tenemos un programa instructivo. Yo no estoy aquí para brincar ni saltar. Yo estoy aquí para predicar y enseñar la palabra del Señor. Y también estoy aquí para que si usted tiene alguna pregunta de lo que estamos hablando, usted no entendió algo, no me declare hereje. Primero, escríbame en mi Facebook privado. Y pastor, quiero que me explique esta parte, que usted explicó esto, y yo lo encuentro como que raro. Pues mire, escríbame privado y yo se lo voy a explicar. Se lo puedo explicar personal o si no, lo voy a estar llevando aquí en enseñanza y le voy a ayudar a entender la palabra del Señor. Así que, un placer, amado. Este ha sido este programa Caminos Inescrutables, que como siempre enseñamos la palabra del Señor de una manera contextual y contemporánea, de tal manera que la verdad que ayer se dio y se explicó de una manera, hoy la vamos a explicar para que también usted lo pueda entender, porque el Espíritu Santo es contextual y contemporáneo y queremos que la palabra del Señor sea sembrada en su corazón y usted pueda entender el texto sagrado. Así que ayúdenme a orar. Soberano Señor, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que en esta hora bendigas a todos aquellos que nos pueden ver, nos pueden escuchar. Y aquellos que no entienden la palabra, ayúdale, ábrele su corazón. Y aquellos que se sienten atraídos por aprender más de la palabra del Señor, que se sienten también motivados para consultar con nosotros, para poderle ayudar en el crecimiento de la fe cristiana. Y aquel que no te conoce, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo toque su vida poderosamente, haciéndole entender que necesita a su Señor para que su Señor se convierta en su Cristo, en su Salvador. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hasta la próxima, amados, con el favor del Señor.